muchos de ellos han tomado sus propias decisiones y las propias decisiones de cómo han enfrentado el problema y la crisis de COVID-19, les han dado estos lugares que estaba platicando con Alejandro Caso, director de Caudai Estrategias, a quien me da mucho gusto saludar nuevamente con la segunda parte de la entrevista. Estimado Alejandro Caso, bienvenido nuevamente. Nos quedamos, pero bien picados en la segunda parte de la charla. Habíamos hablado de los primeros 5, de los mejor calificados en cuanto a su desempeño por COVID-19, los gobernadores. ¿Nos los puedes repetir, por favor? ¿Quiénes son los 5 Con, mejores y ahorita vamos a los 5 peores? con mucho gusto, Jesús Martín. Comentaba que en primer lugar se encuentra, perdón, el gobernador Mauricio Vila de Yucatán. El gobernador Mauricio Vila ha tenido una muy buena evaluación constantemente. Si bien en la pasada se ubicó, si no me falla la memoria, en el cuarto o quinto lugar, recupera o asciende posiciones por ubicarse en la primera posición. En segundo lugar, por segundo mes consecutivo, tenemos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Si Uh bien -huh. tenemos el mayor número de contagios en el Valle de México, no se diga todo lo que es la Ciudad de México, bueno, pues también, como tú bien lo decías, Claudia Sheinbaum en los momentos cumbres me parece que es cuando se ha separado de ciertas políticas del gobierno federal y ha venido Así es. asumiendo sus propias decisiones. Entonces, esto al final del día, la gente lo evalúa bien. En tercer lugar tenemos al gobernador Quirino Ordaz de Sinaloa, cuarto lugar al gobernador Francisco Domínguez de Querétaro y en quinta posición al gobernador Miguel Riquelme de Coahuila. También comentábamos que si le queríamos agregar el ingrediente político, teníamos a 2 gobernadores del PAN, 2 gobernadores del PRI y en este caso la jefa de gobierno por parte de Morena. También, Jesús Martín, ubicábamos a los últimos 5 gobernadores. En la posición número 32, es decir, el peor gobernador evaluado en torno a la aprobación o desaprobación de las decisiones para prevenir los efectos del coronavirus, José Ignacio Peralta de Colima se ubica en la posición número 32. En la posición número 31, Miguel Barbosa de Puebla. Morelos, Cuauhtémoc Blanco en la posición número 30. En la posición 29, Marco Mena de Tlaxcala. Y en la posición número 28, el gobernador de Veracruz. Importante algunos datos a resaltar. Comentaba el caso del gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, quien se ubica en la 7ª posición, a manera de conclusión sobre lo que ya decía de él, es decir, esta confrontación con el gobierno federal, me parece que la ciudadanía se ha puesto de su lado, por lo cual ubica en una buena posición, siendo que era un gobernador que generalmente no estaba dentro de los primeros 10 lugares. Y tenemos 3 gobernadores que me llaman mucho la atención, Jesús Martín, que estuvieron en los primeros, bueno, en el caso que voy a mencionar, 2 de ellos, en los primeros 10 lugares y que han salido de estas primeras posiciones. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, generalmente estaba dentro de los primeros 10 lugares. En esta ocasión lo ubicamos en la posición número 11 y a mí me parece que una hipótesis es que no solamente la gente está evaluando, aunque preguntamos sobre el tema del COVID muy en particular, la gente relaciona con los últimos sucesos que han venido aconteciendo en ese estado. El fin de semana, que fue cuando nosotros medimos, es el fin de semana donde se presentan hechos violentos en varias zonas del estado, y me parece que eso es lo que hace que de alguna u otra manera que el gobernador salga de estos primeros 10 lugares, como es el caso de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien también se ubicaba dentro de los primeros 10 y que en esta ocasión sale para ubicarse en la posición número 12, y como es el caso del gobernador José Ignacio Peralta de Colima, que si bien se ubica en el último lugar, en esta medición no había estado en esa posición en varios meses y también en los últimos días, por no decir semanas, ha tenido hechos violentos que han sucedido por aquel estado. Entonces, me parece que esa es una de las razones por las cuales estos gobernadores, particularmente Guanajuato y Sonora, salen de las primeras posiciones, porque la gente también, si bien está en el tema de COVID, en el tema de salud, en el tema económico, pues también el ingrediente de seguridad es un punto importante para que la gente vaya tomando decisiones sobre la aprobación o desaprobación de sus autoridades. Bien. Y Uh hay, -huh. y hay otros gobernadores que te puedo decir que han venido creciendo en su aprobación. Me llama la atención el gobernador Alfredo del Mazo del Estado de México, quien en esta ocasión se encuentra en la posición número 16 y quien generalmente estaba en los lugares 20, o el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien generalmente estaba en los últimos lugares y en los últimos 2 meses nosotros lo hemos tenido en la posición, en buenas posiciones, en este caso en la posición número 15.
Si nos damos cuenta, Jesús Martín, y a manera de hacer un análisis muy breve, es decir, hay gobernadores que, vamos a decirlo así de una manera llanamente, que hay gobernadores que han sabido aprovechar de alguna u otra manera esta situación del COVID o el coronavirus para ponerse al frente, para ponerse delante de los ciudadanos y entonces han tenido una mejor evaluación, como es el caso de otros que se han perdido definitivamente en esta pandemia. Vaya, pero la verdad resultó muy interesante este ejercicio, ¿eh? La verdad muy interesante porque las percepciones que tiene la sociedad hacia una pandemia y una crisis de salud como la que tenemos, con los efectos políticos, económicos, financieros que ya conocemos, puede llegar a ser muy diferente a la percepción política, ¿eh? Y yo creo que si llegamos a comparar ambos ejercicios de la percepción del desempeño político con el de la toma de decisiones en COVID-19, es muy diferente, ¿no? Los resultados. Así es. No sé tú cómo lo veas, o habría coincidencias. Valdría la pena hacer el ejercicio, ¿no, Alejandro? Claro que sí, Jesús Martín. Yo te diría que son los casos, habría que analizarlos de manera individual. Hay algunos gobernadores que inclusive antes del COVID se mantenían sólidos, como es el caso de Yucatán, el caso de Querétaro, pero a todos los gobernadores, una crisis como la que se está enfrentando en estos momentos, crisis de salud y en el tema económico, pues a toda la autoridad la pone a prueba. Entonces, puede haber gobernadores que eran muy bien evaluados antes de COVID y que ahorita, y antes de la pandemia, que ahorita no están siendo bien evaluados. Y hay otros Exacto. que estaban, digamos, a media tabla y que se han ido perdiendo al fondo de la misma. Es decir, la ciudadanía pues está muy sensible a este tema, Jesús Martín, y me parece que la autoridad de los tres órdenes de gobierno, no se diga los gobernadores, empiezan a sufrir los efectos de tener a una ciudadanía mucho más escéptica, mucho más analítica y sobre todo mucho más crítica de las acciones que están haciendo o que están dejando de hacer. Tan es así que en este ejercicio solamente tenemos un gobernador con una aprobación por encima del 60%. Y los demás, digámoslo, del 50 para abajo, 8 dentro del 50% y los demás del 49 hasta el lugar, hasta el porcentaje de Muy bien. 19.8, Jesús Martín. Bien, pues Alejandro Caso, ha resultado muy interesante. Yo quiero invitar al público a que a través de la página del Heraldo de México, www.elheraldodemexico.com, pueda revisar toda esta información. Si tiene todavía acceso a una edición impresa, pues revísela, está en la página número 14 de la edición impresa del día de hoy. Y Alejandro, pues nos hablamos que en el próximo mes, ¿no? Porque vas a tener ya otros ejercicios, otras evaluaciones que nos presentarás. ¿Para cuándo? ¿En un mes más o para cuándo, Alejandro? En un mes más, Jesús Martín, con mucho gusto, si nos Bien. da la oportunidad, seguimos compartiendo esta información contigo y con todo tu público Radio Escucha. Muy bien, pues será muy interesante ver el ámbito político, también el ámbito de seguridad. Sería muy interesante también un análisis en ese sentido. Y bueno, pues ahí lo vamos platicando con Cauday y con Alejandro Caso. Gracias, Alejandro Caso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, que te vaya muy bien. Es Alejandro Caso, director de